Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, José Heras Pazmiño, quien ya está aquí a mi lado, yo quisiera que presentemos un reportaje que lo preparamos ayer aquí en el noticiero 24 horas, en donde quisiéramos comentarles qué fue lo que pasó un año después de que nos hayan sancionado por haber hablado y cuestionado la subasta inversa de medicamentos. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. El año pasado yo hice una investigación sobre los cuestionamientos que se estaban haciendo a la subasta inversa y finalmente recibimos una sanción aquí con el medio de comunicación por supuesto linchamiento mediático. Las autoridades de ese entonces manifestaron que yo hice demasiadas entrevistas en contra de la subasta inversa, lo tomaron de esa manera, y solo poquitas entrevistas a favor de la subasta inversa, cuando lo que se hizo aquí fue abrir este espacio para que todas las personas involucradas en el sistema de salud y que tengan algo que ver con las medicinas, sean pacientes, médicos, los representantes de las federaciones, ex ministros de salud, todo el mundo opinó sobre el sistema, de cómo se estaba proveyendo medicinas al Estado y los cuestionamientos que se estaban haciendo a la subasta inversa, que prioriza el precio y en desmedro de la calidad del medicamento. La autoridad de salud aquí no puede garantizar la calidad del medicamento que compra, porque aquí no existen los laboratorios para poder comprobar la biodisponibilidad y la bioequivalencia de las medicinas. Eso tiene que hacerlo en el exterior. Tampoco se pide que los laboratorios que participen tengan registro sanitario. Hoy, en la subasta inversa que se hizo el martes y miércoles, se aplicó las mismas reglas. Un año después, se ha comprobado que muchas de las cosas que dijimos en ese entonces, hace un año en nuestra investigación, son verdad. Son verdad. Ahora quisiera saber quién nos responde por la sanción que recibimos. 8 días tuvimos que presentar disculpas públicas, 8 días seguidos presentar disculpas públicas al CERCOP por supuestamente hablar mal o dañar el nombre del señor Santiago Vázquez y del CERCOP. Y ahora resulta que lo que cuestionamos nosotros en gran parte se ha comprobado y mucho de lo otro se seguirá comprobando seguramente, porque vamos a ir presentando nuevamente ya los resultados de las medicinas que compraron. Quiero que vean el reportaje y ya regresamos. En 2016, la queja de pacientes y médicos especialistas puso a la subasta de medicamentos a cargo del Servicio de Contratación Pública en medio de serios cuestionamientos. La queja de los pacientes no tuvo eco en las autoridades, pero sí en el periodismo, que acogió los testimonios. La subasta inversa suponía un importante ahorro para el Estado. Y de esto se jactaba el titular del CERCOP, Santiago Vázquez. De esta forma hemos podido ya adjudicar más de 300 medicamentos con un ahorro que hemos superado los $300 millones de ahorro. Pero ¿qué ocurre con la calidad de los medicamentos? ¿Quién sino los pacientes para dar fe de algo que ya les quitaba el sueño? No tenemos la garantía que estos medicamentos nuevos que se están comprando, pues obviamente nos vayan a dar una mejor calidad de vida. Los familiares de pacientes con cáncer no estuvieron menos preocupados y llegaron hasta el set de Teleamazonas para contar una experiencia similar, igualmente preocupante. No se puede menoscabar esos derechos humanos de esos pacientes, que son miles, a cuenta de los ahorros o las crisis de un país. La subasta inversa de medicamentos, tal y como se ha concebido, escogía ganadores antes de presentar un registro sanitario. Y esto porque el procedimiento de verificación del registro sanitario era posterior. Para que toda la ciudadanía conozca, el oferente ganador será responsable obligatoriamente del ingreso de la siguiente información. Punto 1. Certificado de registro sanitario vigente del medicamento objeto del presente. En medio de la polémica, a la versión de los pacientes se sumó la de los especialistas con similar inquietud por la calidad de los medicamentos adquiridos a través de la subasta inversa. Si usted le da muy por debajo del margen, le expone a rechazo. Si le da por encima, le expone a toxicidad. Entonces, por cualquiera de los dos lados, el paciente puede sufrir un daño de su riñón. Aún con la constante presencia de las autoridades con su defensa frente a las denuncias, el CERCOP consideró que hubo linchamiento mediático y la Supercom resolvió un proceso a su favor.
No obstante, el texto de la resolución de la Superintendencia de Comunicación reconoce que, exclusivamente, este organismo ha versado su análisis en torno al proceso de la subasta inversa de medicamentos y no a hechos distintos como la calidad o efectividad de los medicamentos que, conforme se ha constatado, no forman parte del citado procedimiento de contratación pública. No se analizó el cuestionamiento de los pacientes, familiares y especialistas. Fausto Yepes, 24 horas. En ese entonces hablamos de un proveedor en particular, un proveedor ecuatoriano, un fabricante de medicinas ecuatoriano, al que le habían adjudicado casi el 40% de las medicinas que iba a comprar el Estado, que tenía que comprar el Estado en este año. Y adivinen qué, incumplió, tal y como se les advirtió, que no tenía la infraestructura y tenía unos antecedentes nefastos, porque no era la primera vez que le incumplía al Estado. Aquí está, ustedes mismos lo pueden buscar en la página web del CERCOP, la lista de medicamentos que se le adjudicaron. Aquí están varias páginas de listas de medicamentos que se le adjudicaron y no entregó, no cumplió. Yo pregunto ahora, ¿quién compensó el daño que se le hizo al Estado? Porque cada medicina que no entregó, seguramente el Estado ha tenido que comprarla directamente a los laboratorios a otros precios, no a los que se estableció en la subasta inversa. Aquí también está un comunicado del CERCOP en donde declara a este proveedor un año después, casi un año después, como proveedor incumplido. Un año se demoraron en declararlo proveedor incumplido. A este señor le adjudicaron la provisión de todos los sueros que compra el Estado para el sistema de salud pública. No cumplió. Yo presenté en mi Twitter ya y en mi página de Facebook, porque no me permitieron ya hablar aquí en el medio de comunicación después de la sanción que recibimos, diciéndoles que mientras les adjudicaban los sueros a este señor que tiene un laboratorio aquí en el norte de Quito, recién lo estaba construyendo. Estaba en construcción ese laboratorio para poder entregar los sueros. Así nomás, y mientras tanto, el señor Vázquez, el señor Santiago Vázquez, usó al diario El Telégrafo, y quiero decirles esto porque están circulando nuevamente esa información, usó al diario El Telégrafo para acusarme a mí de haberme confabulado con un familiar mío para beneficiar supuestamente a la industria farmacéutica ecuatoriana. Ese familiar fue despedido de su lugar de trabajo y hasta ahora no puede conseguir un nuevo trabajo. Eso hizo usted, señor Santiago Vázquez, y ahora quisiera que usted responda por lo que en ese momento negó, y hoy aquí están las pruebas de que se cumplieron las advertencias que hicimos aquí. Ahora hay nuevos problemas. Los pacientes tienen nuevos temores sobre la subasta inversa que se acaba de hacer por medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Y los médicos también tienen temores y de alguna manera prevenciones frente a un decreto que se acaba de firmar para poder recetar ese tipo de medicamentos. Y para eso está aquí el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Le doy los buenos días y le agradezco por su paciencia escuchando todo lo que acabamos de decir. Pero como lo decía hace unos segundos, ustedes están preocupados por un decreto que el Ministerio de Salud Pública emitió en donde le pone ciertas normas para poder recetar medicinas que no están dentro del cuadro básico de medicinas del sistema de salud pública. ¿Cuáles son las objeciones o las preocupaciones que tienen? Muchas gracias, Janet, por el espacio, por la entrevista. Debo manifestar que el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con la Federación Médica Ecuatoriana, por una resolución del directorio de Esmeraldas de hace unos 3 meses aproximadamente, nombró una comisión conformada por los colegios médicos de Pichincha, Guayas, Manabí y Napo, para ser parte de este grupo de trabajo, en donde hemos estado revisando artículo por artículo de los 300 y pico que existen en el Código Orgánico, para conjuntamente presentar y hacer las observaciones pertinentes. Aproximadamente en la reunión número 8, y por ausencia física mía, puesto que estuve yo en un congreso en la ciudad de Lima, recibí yo un acuerdo ministerial suscrito por la señora ministra que tiene que ver con el 108 del 2017, en donde que tiene que ver con la compra de medicamentos que no constan en el cuadro básico. Nosotros no estamos en contra ni del Código Orgánico de la Salud, por eso mismo estamos trabajando, pero tampoco estamos
plenamente de acuerdo. Necesitamos nosotros regulaciones, controles, acuerdos y todas esas cosas, pero creo que durante el ejercicio de la construcción o de la revisión del código, por lo menos hubiéramos pedido un poco de sensibilidad de la señora ministra que nos diga, mire, nosotros vamos a emitir este acuerdo ministerial. Lo que pasa es que la ministra seguramente todavía está, digamos, acostumbrada a la mecánica anterior y no la establecida por el actual gobierno, que está absolutamente abierto a la conversación, al diálogo y a llegar a acuerdos antes que de imposiciones. Quisiera ir al grano porque quisiera saber qué es lo que les preocupa de tener cuáles son las normas que les han puesto y cuáles son sus preocupaciones. Fundamentalmente nosotros vemos la excesiva burocracia en la adquisición de los medicamentos. Se tarda aproximadamente 5 meses atravesando una serie de instancias que va desde lo local, el Comité Local de Farmacología, el Comité Central de Farmacología, la Agencia de Inteligencia del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Eso demora, porque usted conoce cómo es la burocracia en el país. Entonces, posiblemente la adquisición de estos medicamentos que no constan en el cuadro básico va a tomar un tiempo. Pero calculemos más o menos cuánto, pues ellos dicen que 5 meses. Solamente se puede hacer pedido de esos medicamentos en 2 meses en el año, me parece que son febrero y agosto. Exactamente. Ya, ¿qué pasa si uno se enferma o determina que está enfermo en septiembre? Es decir, en septiembre le determinan a uno que tengo cáncer, en septiembre. Tengo que esperar hasta febrero para pedir la medicina. Esa es una de las observaciones que nosotros tenemos. La enfermedad no puede esperar. Los pacientes pueden complicarse en ese transcurso o finalmente fallecer. Claro, o sea, espera, digamos que se enferma en septiembre o se determina que tiene cáncer una persona en septiembre. Tiene que esperar hasta febrero para pedir recién la medicina y de ahí atravesar todo el sistema burocrático de 5 meses mínimo para que le entreguen la medicina. Hasta eso ya se murió. Por supuesto. Y vamos a suponer que todo está perfecto. O sea, quien hace el pedido desde lo local tiene que justificar plenamente, basado en la evidencia científica, que dicho producto tiene eficacia, es costo efectivo. ¿Sí? Pero resulta que de pronto, al llegar a una de las instancias, puede que algo no esté bien y es rechazado, entonces aumenta el tiempo. Ese es uno de los aspectos que nos preocupa, ¿sí? Los 2 meses en que uno puede adquirir o puede presentar la solicitud de adquisición de los fármacos. La enfermedad no espera. La otra preocupación que tienen, entiendo, sobre algunas normas de desconfianza que revelan desconfianza hacia la parte médica, porque dice que para recetar un medicamento no tienen que haber tenido ningún tipo de relación ni personal ni ninguno de sus familiares con ningún laboratorio, ni haber recibido ninguna dádiva por parte de los laboratorios. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Ese es el otro aspecto. O sea, en el acuerdo ministerial hay algún aspecto que menciona que para poder prescribir los medicamentos, incluso para poder solicitar los medicamentos, los médicos tienen que firmar una declaración juramentada en una notaría que no tiene ningún tipo de compromiso. Es laxa esa expresión de ningún tipo de compromiso, porque puede significar desde el apoyo a un congreso, desde un esfero, desde un llavero, ¿sí? Y eso ya puede ser un motivo para ser sancionados los médicos. Nosotros decimos, está bien que todos hagamos la declaración juramentada de que no tenemos conflicto de intereses. Y hay otro aspecto que también es interesante, en el sentido de que los pacientes también tienen que firmar un consentimiento informado, ¿sí? Entonces, mire los resultados, ya se están dando voces. La Federación Médica preocupada por defender la salud de la comunidad, que es la razón de ser de los médicos en el Ecuador, la comunidad, para brindar una atención médica de calidad, ¿sí? Entonces, ese es uno de los aspectos. Pero allí habría que puntualizar, digamos, que porque ya nos van a decir que estamos abogando a favor de los laboratorios de las grandes farmacéuticas y demás, porque se está diciendo esto. Y yo creo que hay que aclarar que la desconfianza está de más.
y que de lo que el Ministerio de Salud, y no sé si usted está de acuerdo, debería preocuparse, es de poner en el mercado y a disposición de los médicos el suficiente número de genéricos, pero que en el mundo entero hay extraordinarios genéricos, pero no sabemos si el Ecuador los está comprando. Ese es el problema. ¿Por qué no sabemos? O tampoco sabemos si el Ecuador los está fabricando. Porque en nuestro país no existen, no hay, el Estado no tiene, ni el Ministerio de Salud, ni el ARSA, ni el ex Ixquieta Pérez, que no recuerdo ahorita cómo se llama, tienen aquí los laboratorios para poder determinar la bioequivalencia y la biodisponibilidad de los medicamentos. Sin poder hacer esa comprobación aquí, no sabemos qué es lo que están comprando. Entonces, la desconfianza hacia los médicos está de más, cuando lo que debería hacer el Ministerio de Salud es realmente entregar medicina genérica garantizada para que nuestros médicos puedan recetarla con toda la confianza del mundo. No sé si usted está de acuerdo con eso. O sea, debería montarse un excelente laboratorio para hacer estudios de bioequivalencia, efectividad, costo, beneficio y esas cosas. Eso debería ser una de las tareas que el gobierno nacional debería implementar, o si no lo puede ser porque son costosos el montaje de esa infraestructura. Podría contratar los servicios de compañías externas. Quiero ser muy enfático que nosotros no estamos defendiendo a la industria farmacéutica. Nosotros marcamos distancia con la industria farmacéutica. Ellos tienen el derecho de hacer sus pronunciamientos, sus adquisiciones, presentar sus productos. Lo que a nosotros nos interesa es que los productos sean de buena calidad. Exacto. Nosotros pedimos, o sea, nosotros creemos en las bondades de los medicamentos genéricos, pero que se demuestren que son costo efectivos, que sean eficaces. Recuerden que todos los medicamentos tienen efectos colaterales, sirven para una cosa, pero pueden afectar a otra cosa. Entonces, gran parte de los efectos colaterales que se presentan, sobre todo en la etapa de adulto mayor, son consecuencia de la prescripción de fármacos. Los que hacemos atención primaria, los que estamos en contacto directo, siempre procuramos disminuir el número de fármacos, no sumar. Otro de los aspectos que nos preocupa y quisiéramos conversar es, nosotros hemos solicitado a la señora ministra que deberíamos conversar con un grupo, porque esto escapa de la puramente asistencia médica. Eso tiene que ver con la academia, con las universidades, con los derechos de los mismos pacientes. Deberíamos estar trabajando en un acuerdo ministerial. Principalmente deberían pensar en los derechos de los pacientes. Por supuesto, y eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo cosas extrañas. Estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución, que se cumplan con los derechos de los pacientes y el derecho de los profesionales. Ahora, doctor, ustedes no han sido ajenos a lo que ha sucedido con la subasta inversa, y hoy yo recibí de alguien una comunicación enviada por la Federación Médica en donde expresa su preocupación por el nombramiento de Carlos Durán como viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, cuando se sabe, dice el comunicado, que responde a la Asociación Industria Farmacéutico Ecuatoriana, que aglutina al sector farmacéutico acaparador de la subasta inversa corporativa de medicamentos, para lo cual ya viene trabajando como asesor, consultor. ¿Qué pasa aquí con este señor? Yo debo rechazar esa afirmación que la Federación Médica se ha pronunciado a ese respecto. Nosotros no hemos hecho no hemos emitido ningún comentario. No ha sido oficial, digamos. No. Eso sí debo rechazar enfáticamente, que no es autoría de la Federación Médica lo que usted está mencionando, Janet. Debe ser algún chat, debe ser alguna cosa de esas, pero no es oficial. Entonces ratifico y reitero que no es responsabilidad de la Federación Médica hacer tal afirmación. Valga la aclaración, porque esto está circulando a través de redes sociales y varios chats. Lo que quisiera entonces saber es cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen, por ejemplo, alrededor de los resultados de la subasta inversa. ¿Cómo les ha ido este año? Toda vez que, por ejemplo, se ha comprobado que uno de los principales proveedores incumplió en la entrega de medicina. ¿Cómo ha sido vivir pues en el sistema de salud pública sin la entrega de medicinas a tiempo y esperando a que se compren directamente ya fuera en el mercado a otros laboratorios? Claro, lo que consideramos nosotros es que debe haber un financiamiento, que se citen las fuentes de financiamiento, como reza la Constitución, para la adquisición de fármacos, y que sean fármacos de buena calidad,
Pueden ser genéricos, no estamos opuestos a los genéricos, más bien creemos que debe ser el genérico, ¿sí? Pero tiene que ser probado su eficacia, ¿ya? Y eso es lo que estamos demandando. No podemos aceptar que se compren medicamentos a costo bajo, pero sin resultados adecuados, ¿sí? En realidad ha sido un sufrimiento permanente. Y otra cosa que quiero manifestar es que también nos vemos obligados a nosotros explicar a los pacientes el proceso. Sí, le vamos a tener que decir, mire señor paciente, estamos en este proceso, va a tardar tanto tiempo, se va a demorar para la adquisición de los medicamentos. ¿Quién debe hacerlo entonces? Debería ser la Autoridad Sanitaria Nacional, porque nosotros tenemos escasos 15, 20 minutos para la asistencia de cada uno. Y en eso, al menos los que hacemos atención integral de salud, no solamente nos preocupa el aspecto de la enfermedad, sino el contexto de la enfermedad. La enfermedad se ve aumentada, provocada, generada por muchos aspectos psicosociales de la persona y de las familias. Y a nosotros los que hacemos este tipo de atención integral, ocupamos mucho más tiempo del asignado de los 15, 20 minutos, porque sabemos que el origen de las enfermedades probablemente está en una disfunción familiar, Janet. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Aquí nuevamente está de alguna manera abierta esta ventana para poder conversar sobre este tema. La idea es pensar en la salud, en el bienestar de los pacientes, en la seguridad de los médicos para que puedan hacer bien su trabajo y no en confabular a favor absolutamente de nadie. Yo quisiera apelar al Ministerio de Salud para que podamos hablar sobre la subasta inversa y ver los resultados. Aquí está, si no se pudo cumplir y se perjudicó finalmente al Estado es porque algo estuvieron haciendo mal y están aplicando las mismas normas para la última subasta inversa que hay que ver cómo sale. Y yo apelo y hago un llamado muy sensible al presidente de la República, Lenín Moreno, porque él es una persona que realmente está consciente de la importancia de la salud para una persona. Yo quisiera que le ponga atención a lo que está sucediendo con la subasta inversa, a lo que sucedió con la subasta inversa anterior y que escuche a los pacientes. Escúchelo, señor presidente, porque tienen mucho que decir, tienen ya pruebas en su mano sobre los resultados aparentemente que han tenido estas medicinas que se han comprado. Y pues si la salud es una prioridad de este gobierno, entonces aquí está una manera de probarlo, de probar ese verdadero interés. Muchísimas gracias, doctor. A usted.